Soy José Antonio Hernández Flores. Y yo, Alicia Reynoso Jiménez, y les vamos a hablar sobre el paisaje sonoro, historia y algunas definiciones técnicas. Las tres escuchas del audiovisual. La escucha causal es la que nos sirve para informarnos sobre la fuente o causa de un sonido. Sin embargo, muchos sonidos son reconocidos más por experiencia de la cotidianeidad que por sus características. Es decir, reconocemos los sonidos no porque los oigamos, sino por de tanto oírlos los incorporamos. 1. La escucha semántica es la que se refiere a un código o lenguaje, por ejemplo, el habla o la clave Morse. El término semántico se usa para describir sonidos en los que la traducción literal es más importante que el timbre. La escucha, la escucha reducida, la que afecta las cualidades y formas propias del sonido, independientemente de su causa y sentido, y que toma el sonido verbal, el instrumental, como objeto de observación pura en lugar de buscar otras cosas en él. Es una observación del sonido en sí mismo, en sus propias cualidades, y no de la fuente que lo produce o su significado. 3. La escucha referencial consiste en ser consciente o verse afectada por el contexto del sonido, ligándolo no solo a la fuente, sino al significado dramático y emocional. Puede ser instintivo y universal, como por ejemplo el rugir de un león. Puede ser cultural y relacionarse con cierta sociedad o periodo, como el sonido de los caballos caminando sobre las calles adoquinadas, y puede hacer parte de un código cultural, como cuando escuchamos la música de Tiburón. Ahora hablaremos sobre qué es la ilusión audiovisual. Esta se refiere a que independientemente de la ubicación de los altavoces a través de los cuales escuchamos el audio de lo que estamos viendo, el sonido se escucha como proveniente de la pantalla y más aún queda imantado a las fuentes sonoras de las que se supone que emanan. Así, cuando vemos un tráiler atravesar la pantalla, el estruendo de su motor parece seguir su marcha, aunque realmente sigue saliendo del mismo altavoz, incluso con los sistemas multipistas estéreo y surround, que brindan una experiencia auditiva envolvente. Lo que se logra es acentuar esta misma imantación mental que dictan las imágenes a la dimensión sonora, pues como el mismo Chion dice, en la combinación audiovisual una percepción influye en la otra y la transforma, no se ve lo mismo cuando se oye, no se oye lo mismo cuando se ve. Ahora bien, en cuanto a que el sonido empático en el audiovisual, Michel Chion define la música empática como la esta o parece estar en armonía con el clima de la escena, dramático, trágico, melancólico, etc. La música empática expresa directamente su participación en la emoción de la escena, adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, tomando estos elementos en función de códigos culturales de la tristeza, alegría, emoción y del movimiento. Según Chiom, se puede hablar entonces de la música empática, tomando la empatía como la facultad de experimentar los sentimientos de los demás. Bueno, y en cuanto al sonido anempático en el audiovisual, la anempatía, es decir, la diferencia de ambiente psicológico entre música e imagen, se utiliza para marcar una distancia emocional con la acción. Frecuentemente ocurre en escenas de acción donde de repente la música se vuelve lenta y reflexiva. El espectador pasa de estar dentro de la acción a observar la acción distanciadamente. Puede utilizarse también en el caso de una música alegre que se prolonga tras un drama o una música siniestra en una situación alegre, lo que indica al espectador que debe distanciarse de lo que aparentemente está ocurriendo. En la música empática se muestra una indiferencia importante ante la situación, progresando de manera regular, impávida e ineluctable, como un texto escrito sobre el fondo en el que se desarrolla una escena. Esta música intensifica la emoción. La música, por lo tanto, es aquella que hace seguir la trama mecánica de lo emocional y sensorial en la audiovisión de una escena o secuencia. Un poco de historia de la música concreta.
La música concreta es un tipo de organización del sonido que se origina en las experiencias del compositor Pierre Schaeffer en los estudios de grabación de la radiodifusión francesa en 1948. Esta consiste en grabar o generar en cinta magnetofónica, sintetizador o en un ordenador sonidos musicales, no musicales y ruidos concretos, tales como golpes, gritos, ruidos de motores, canto de pájaros, entre otros, a los que se les llama objetos sonoros. Estas grabaciones son seleccionadas, manipuladas electrónicamente con filtros reverberación, delay o eco en otras técnicas, y finalmente combinadas, pegando trozos de cinta magnetofónica o pegando archivos de audio, formando una especie de montaje sonoro musical. El compositor trabaja o como un archivo grabado y la obra final solo existe como una grabación en cinta o como un archivo de audio digital. Luego se reproduce por medios electroacústicos, tales como reproductores de cinta, amplificadores y altavoces. Está ligada a la aparición de dispositivos que permitieron la descontextualización de un sonido fijándolo en un soporte con un fin de tratar este sonido de manera separada y manipulada. Acusmática, una antigua palabra de origen griego recuperada por Jerónimo Peignot y teorizada por Pierre Schaeffer, significa que se oye sin ver la causa originaria del sonido, o que se hace oír sonidos sin la visión de sus causas. La radio, el disco o el teléfono que transmiten los sonidos sin mostrar su emisor son por definición medios acusmáticos. Se ha bautizado también como música acusmática. En este caso, por parte, por parte del compositor Francois Bay. A la música de concierto realizada y escuchada sobre soporte de grabación en ausencia voluntaria y fundadora en este caso de las causas iniciales de los sonidos y de su visión.